Buenos días y bienvenidos a De Izquierda a Derecha. Hoy es domingo 25 de julio y de nueva cuenta tenemos a un invitado especial, a mi padre, Rolando San Miguel. Como hemos dicho anteriormente, él es un experto en relaciones exteriores, seguridad pública, entre otros temas. Y hoy nos vamos a dedicar a hablar sobre lo que está pasando en México y cómo ha hecho el trabajo Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo van con sus propuestas, él y su equipo? Y pues bueno, veamos qué tiene hoy mi papá, mi padre, Rolando San Miguel, para contarnos del desempeño del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, o como algunos lo llaman, AMLO. Bienvenido, papá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado, mi querido Carlos, Rodrigo? ¿Eh? Adelante, empecemos. Muy bien, pues, papá, es un tema interesante porque estaba viendo que justamente ayer hubo una actualización, al parecer, o al menos esto es nuevo para mí. Hay una página de internet que se llama ASCOA y en esta podemos ver varias gráficas del desempeño o de la percepción de los mexicanos de cuál ha sido el desempeño de Andrés Manuel López Obrador. También podemos ver ahí unas gráficas sobre qué es lo que considera, si han hecho un buen trabajo, un mal trabajo, Andrés Manuel López Obrador y su equipo, etcétera, todo esto. Y en una de las gráficas vemos cómo Andrés Manuel López Obrador había iniciado por encima tenemos a Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en cuanto a qué es lo que opina la gente, si ha hecho un buen trabajo, si lo aprueba el trabajo de estos presidentes o no. Y para no dejar esto al aire libre, voy a compartir esta gráfica. Andrés, Carlos, ¿me puedes dar permiso porque es una gráfica interesante y, y creo que vale la pena que todos tengamos la oportunidad de echarle un vistazo. Perfecto. Vamos a verla. Quiero abrir con esto porque podemos ver que tenemos aquí la línea café, representa a Andrés Manuel López Obrador, y la línea verde es la de Felipe Calderón. Entonces, Andrés Manuel inicia fuerte, tan fuerte como Vicente Fox en cuanto a la aprobación de los mexicanos hacia el presidente, pero en algún punto, como después de los 2 años, vemos que Felipe Calderón tiene una mayor aprobación a los 2 años y a los 27 meses, y Andrés Manuel va bajando. Y quiero abrir con esto porque ya vienen las elecciones donde se va a decidir si Andrés Manuel puede seguir con su periodo de 6 años o se escogería alguna otra persona. Lo que le llaman a esto la revocación de mandato, ¿verdad? Efectivamente, va a ser en marzo del 22. Así es, ya muy pronto. Y Así, unos cuantos meses más. ¿Eh? así es. Y pues que quería iniciar con esto para saber, papá, ¿tú qué opinas? ¿Cuál ha sido, tú apruebas el trabajo de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuál ha sido su desempeño y cómo va en cuanto a las propuestas que él nos hizo? Ujú. Aquí, como vemos en la gráfica, ¿verdad? Andrés Manuel, pues empieza con un 76%, ¿verdad? Ah, Creo que más o menos en la misma tesitura se encuentra Vicente Fox. En Así el es. caso de Calderón fue con un 54 y fue subiendo. Ah, importante señalar aquí, pues que son gráficas que muestran en diferentes momentos en la historia de cada administración, de cada sexenio. Y en el caso de Andrés Manuel, pues ahorita sería
término medio estaríamos en un 63%, de acuerdo con estas gráficas. Y Felipe Calderón también en ese momento estaba con un 66. 66. Y a Andrés Manuel está con un 63. Efectivamente, están en el mismo momento. Las transformaciones, los cambios han seguido adelante. Vemos el comportamiento, la conducta pues de la opinión de la gente, pero hay que tomar en cuenta otros factores que no se tomaban en cuenta antes, ¿verdad? Que los medios, no todos, pero una gran mayoría, recibían subvenciones del gobierno. Entonces, y periodistas de la talla de López Dóriga, Kraus, Aguilar Camín, toda esa playa de gente, pues estaba en la nómina del gobierno federal. Y aún así, estando en la nómina, pues eh, es totalmente diferente a donde se encuentra la administración de López Obrador. López Obrador dejó de tener vínculos con estos, se gastaba mucho dinero, miles de millones de pesos a favor de estos periodistas, de estos medios, para que hablaran bien del gobierno. Pero si te fijas cómo entra este señor, ah, aquí está, Felipe Calderón, entra con un 54%, ¿eh? Pero eso se arregló pues con los estipendios que hacía llegar a, a los medios. Teniendo los medios a tu favor, radio, prensa, televisión, teniendo los periodistas orgánicos a tu favor, claro, bajo una buena cantidad de dinero, está todo documentado, cuánto recibían, cuántos millones de pesos recibieron durante, cientos de millones de pesos recibieron durante las administraciones de Calderón y de Fox y de Peña Nieto. Pues la gráfica a simple vista pues nos demuestra que, que, pues que está muy positivo la administración de Andrés Manuel, porque desde el primer día que entró se acabaron ese tipo de prácticas de comprar a la prensa, a la televisión, a la radio, y sin eso aparece muy bien posicionado el presidente Andrés Manuel López Obrador, la administración del presidente López Obrador. Entonces, ¿qué vemos? Aquí vemos pues que los programas sociales que van directo a las personas, evitando así los intermediarios, donde pues muchas veces se quedaba el dinero, no solamente en la administración pública de Andrés Manuel López Obrador, en los organismos internacionales lamentablemente pasa lo mismo. El dinero se queda en el top, en la parte de arriba, y lo que llega de donaciones y equipamiento y todo para la gente dentro de que pertenece a estos organismos internacionales, pues no llega, llega un porcentaje mínimo, todo se queda arriba. Entonces, los programas sociales que están implementando van directamente a las personas. Entonces, esto habla muy bien, porque eso también ha permitido que la economía esté funcionando, que la economía mexicana esté funcionando. Aunque sea a cuentagotas, pero está funcionando. Habla muy bien de la administración que acaba de dejar el licenciado Arturo Herrera en la Secretaría de Hacienda. Habla muy bien de los programas. Ha habido y hay corrupción. Sin embargo, se está combatiendo en todos los frentes, porque el cáncer más grande que tiene México es la corrupción. Todos los días se
se descubre algo nuevo, cosa que hay que agradecer pues la postura, el sello que le está imprimiendo la administración actual en contra de ese cáncer tan grande que nos estaba hundiendo. Si tú ves los presupuestos de la administración pública, no ha habido aumento de impuestos. Si tú checas también la administración pública, el gasto dentro de los presupuestos no ha aumentado. Todo sigue dentro de dentro de los marcos que la misma administración se impuso. Todo va bien, va funcionando. Claro, no vas a cambiar 90 años de corrupción, ¿verdad? En 2 años y medio. Eso no se puede cambiar. Eso va paso por paso, es gradual. Andrés Manuel va a terminar en el 24 y no va a haber grandes resultados a la hora de terminar. Va a estar poniendo los cimientos. Los grandes resultados se están dando, pero eso le va a corresponder a la administración siguiente. Pero más que a la administración siguiente, le va a corresponder a la ciudadanía. Si queremos seguir viviendo en el estercolero de la corrupción, de la podredumbre, o queremos cambiar realmente. Eso ya le va a tocar a la ciudadanía determinar hasta dónde queremos llegar. Ahora el día 30 va a haber en agosto, perdón, el 1 de agosto, va a haber una consulta ciudadana. Y esa consulta ciudadana no la organiza el gobierno, la organizan las organizaciones civiles. Esa consulta nunca la quiso que se llevara a cabo, nunca la quiso que se llevara a cabo la administración actual. Dice, porque no vamos a llegar a ningún lado, aún con la consulta. Pero las organizaciones civiles, aprovechando las reformas que hubo precisamente durante la administración de Calderón, pero que nunca se llevaron a cabo, quedó en papel, durante la administración de Peña Nieto, ¿verdad? También quedó en papel, nunca se llevó a cabo. Pero ahora con las nuevas disposiciones que permiten que las organizaciones civiles, las organizaciones ciudadanas puedan juzgar, pero va a ser un enjuiciamiento que no va a ir más allá, porque hay un principio legal, un principio rector. No puedes aplicar nuevas leyes de manera retroactiva, pero sí puedes enjuiciarlos ante la historia. ¿Ah? Entonces, ¿qué es diferente? No va a haber cárcel, porque no se puede haber, a menos que ahorita esté en proceso dentro de estos casos que están llevando a cabo, que no se abrieron durante esta administración, que se abrieron en las administraciones pasadas, pero que quedaron latentes. Ahí sí, si se ve un involucramiento de algún presidente y queda expuesto, ahí sí le van a llegar. Pero esta consulta ciudadana que vamos a tener el 1 de agosto no solo afecta a esas personas, sino va a afectar directamente a la actual administración y las subsecuentes, las venideras, porque allí no va a haber el principio de retroactividad. Allí sí se va a aplicar al licenciado Andrés Manuel López Obrador y a los siguientes. Aparte de la consulta que señalaban ustedes de que en marzo es la revocación de mandato, que fue la misma administración actual la que lo puso, ¿verdad? La que mandó la iniciativa de ley al Congreso y que fue aprobada. O sea, yo, presidente, me estoy poniendo a las órdenes de la ciudadanía. Si no me quiere, renuncio, porque así quedó. Si la consulta ciudadana que se va a hacer en marzo del 22 decide que el presidente ya no debe estar, él tiene que presentar su renuncia y elegir por mientras a la persona, eso lo va a determinar el Congreso, a la persona que vaya a ocupar la presidencia de la República. Pero eso es lo hermoso
de esta consulta, de esta que se va a llevar el 1 de agosto, porque es un ejercicio de la ciudadanía, ¿eh? Que vincula, tiene una acción vinculante, ¿eh? Con la nueva administración, y que el pueblo en cualquier momento puede llevar a consulta, las acciones que está tomando el presidente. Entonces, ya tenemos dos tipos de consulta: al finalizar y la intermedia, que es la que vamos a tener en marzo. Esta la debemos de haber tenido ahora, pero los partidos pues no los partidos de oposición, los partidos, el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Institucional, Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, decidieron que fuera hasta marzo, para ellos tener mayor fuerza. Entonces, esas gráficas sirven, pero hay que poner como antecedente lo que estaba pasando en ese momento. Miles de millones de pesos dirigidos a los medios, a comprar los medios. No solamente a los dueños de los medios, sino a los periodistas, a los que informan diariamente, ¿verdad? Y a los de mayor prestigio, pues claro, la cantidad era mucho mayor, como se ha demostrado con las facturas que se han publicado a través de estos últimos años y han puesto al descubierto a todo este tipo de personas. Entonces Maestro, yo creo que está la administración va bien viento en popa. Claro, ahorita hay una guerra y esta guerra se va a acentuar, no solamente en materia económica, sino en materia política. Y si vemos el discurso de ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador en el castillo de Chapultepec, en ocasión del aniversario del natalicio de Simón Bolívar, viene la cosa fuerte, está fuerte. La relación con Estados Unidos llega a un punto de quiebre. Y esa relación está muy fuerte. ¿Por qué? Porque Estados Unidos debe tomar una decisión, como lo dice Andrés Manuel, debe tomar una decisión histórica. O termina con su política de intervención, de operaciones abiertas o encubiertas en contra de los pueblos latinoamericanos, o buscamos las coincidencias que nos permita vivir en conjunto y crear una nueva institución dentro de la América Latina, que sería como el caso de la Unión Europea. Andrés Manuel, la administración de Andrés Manuel, lo que busca es una integración de un bloque, pero con respeto, con respeto. Nada de bloqueos, nada de acciones encubiertas, todo eso. Eso se terminó. Es la oportunidad de John Biden de hacer las cosas bien o seguir con 200 años o más de tradición de intervenciones, de considerar a la América Latina como su patio trasero. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad, porque México quiere esa integración, busca esa integración y busca fortalecer los lazos con Estados Unidos. Pero si las agencias de los Estados Unidos, llámese CIA, DEA o el Consejo Nacional de Seguridad o el Congreso, que está plagado, la Cámara de Representantes, así como el Senado, está plagado de gente de derecha que busca un status quo de siempre, no se va a poder marchar, no vamos a poder marchar. Gracias. maestro, yo tengo, bueno, sin duda alguna, la narrativa respecto al López Obrador sí está muy sesgada. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, era uno de los temas que platicaba con Rodrigo y se lo dije en forma de descubrimiento, porque veía, por ejemplo, El Financiero se encargaba de hacer, no voy a decir que periodista, pero se encargaban de hacer todo un discurso casi muy artístico donde mencionaba sobre la incompetencia de López Obrador.
mi narrativa con López Obrador, bueno, mi opinión sobre López Obrador, inclusive antes de su elección, estaba muy apegada a la amnistía que tenía con el crimen organizado, o bueno, que pensaba tener con el crimen organizado. Pero esa era simplemente una cara de la moneda que yo tenía con su forma de actuar. Todo lo demás lo traía por medio de los medios periodísticos. Digo, yo sé que aún así, hasta cierto punto sí tiene sus fallas. Recientemente declaró sobre el martinazo que acaba de suceder, pero vaya, sin duda alguna, yo no puedo decir, vamos a justificarlo con un, sí, pero el PRI robó más, un tipo de, como le llaman los gringos, el whataboutism. ¿Y qué Ujú. hizo Peña Nieto? ¿Y qué hizo eh, Fox? Etcétera, ¿no? Acá mi pregunta va más enfocada a lo que sigue. Em, Está muy sesgada la narrativa de López Obrador con muchas variables que no corresponden a un avance de resolución de problemas que no se plasman. A todo lo que vemos, todo más bien lo que no vemos detrás de cámaras de forma transparente. Y ante tanta nube de desinformación o información sin sustento, y ahora que ya tenemos una unidad de inteligencia financiera y que sí vemos esos resultados, o sea, sí vemos la justicia impuesta sobre donde lo que más importa, ¿no? Los billetes. Ujú. ¿Cuál cree usted que tenga que ser el objetivo del mandatario? El que quede, no importa si se va López Obrador o se queda. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue, esa es la parte más importante. ¿Ah? Exactamente. En caso de que la consulta ciudadana de revocación del mandato en marzo 22, pues ya lo va a determinar el Congreso de la Unión, porque ellos van a decir quién es el presidente. Si hubiera sido esto antes de los 3 años, o sea, antes de diciembre o hasta diciembre, habría el Congreso determinado quién va a sustituir a Andrés Manuel y en ese momento el Congreso determina quién lo sustituye, pero el que lo va a sustituir, como es dentro del periodo de los 3 primeros años, tiene que convocar elecciones. O sea, tendríamos un presidente interino más un presidente que convoca elecciones, ¿verdad? Y que va a terminar. Sin embargo, como va a ser hasta marzo del 22, entonces ya la persona que va a tomar posesión sería la persona que nombre el Congreso de la Unión. O sea, entonces allí la Cámara el equivalente a la Cámara de Representantes, los diputados, van a determinar quién va a ser el que va a acabar la administración. O ahora, ese mandato constitucional no constriñe. Hay reformas constitucionales que se han realizado, pero esas reformas constitucionales no constriñen al nuevo presidente. Él mismo puede llamar una reforma constitucional de los avances que ha habido en materia social, en materia educativa, en materia económica, etcétera, etcétera. Pero ya va a determinar quién va a ser el próximo, quién sería el próximo presidente, el que vaya a reemplazar a Andrés Manuel, en caso de que viniera la revocación de mandato. Ahora, en caso de que se quede Andrés Manuel, va a seguir fortaleciendo. Tú lo has dicho muy bien. Andrés Manuel dijo, no voy a combatir al crimen organizado de manera tradicional. Lo está haciendo donde más duele. Como dicen vulgarmente, a mí me pueden mentar la madre, pero no me toques la cartera. Sí. Entonces, la cartera, sí, no me la toques, la cartera. Aquí lo mismo. Tú puedes decir todo lo que quieras contra el Estado, pero tienes que pagar impuestos, papá. Nadie pagaba impuestos en este país, nomás nosotros, la gente menuda, la gente que apenas se puede defender, pero los grandotes nunca pagaron impuestos y nunca pagaron el seguro social y nunca pagaron las afores y nunca pagaron nada. Pues esos están archimillonarios. Pero ahora hay una cuestión, o pagas los impuestos, ¿verdad? Que es una obligación constitucional. Así si eres católico,
tienes que pagar el diezmo. Y si eres Judas, también tienes que pagar el diezmo. Y si eres musulmán, tienes que pagar el diezmo. Y si eres budista, tienes que pagar el diezmo. Todas las organizaciones te piden el pago de impuestos, excepto Alemania. Alemania, ahí ya no te lo pide la iglesia, ni te lo piden los luteranos, ni los calvinistas, ni nadie. El gobierno alemán te cobra impuestos a ti y también le cobra impuestos que te corresponden pagarle a la iglesia, también te los cobra. Y luego hace una bolsa y lo reparte de acuerdo con la religión de cada quien. O sea, el gobierno alemán te cobra el impuesto a ti, más el impuesto que corresponde por tu religión, que se me hace muy bueno, ¿verdad? Así ya sabes cómo está llegando el negocio en las altas esferas religiosas. Entonces, esto es muy interesante. ¿De qué va a seguir? Va a seguir las reformas. Pero Andrés Manuel no puede cerrar la condonación de impuestos más que durante su administración, porque le correspondería a la administración que va a entrar. Imagínate si entran los conservadores, pues volvemos a las andadas, no pago de impuestos por parte de las grandes corporaciones. Entonces, pero él nomás puede hablar por su administración. La reforma constitucional se hizo nada más por su administración. Ya le corresponde al nuevo presidente qué va a hacer y cuál es su compromiso con la ciudadanía. Pero pues en ninguna parte son garbanzos de libra cuando te encuentras un personaje como Andrés Manuel que dice voy a hacer esto y lo está haciendo. Los demás son muchas promesas, mucho ruido, pocas nueces. Ese es el problema que tenemos. ¿Qué va a hacer? Ya depende de nosotros, de quién vayamos a votar. Y tenemos 3 años, bueno, en caso de que siga Andrés Manuel, tenemos 3 años para determinar, hacer nuestro juicio y quién va a ser la persona que puede seguir con este rumbo de transparencia, lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera. Pero ya sería la nueva administración. No puede hablar esta administración por la siguiente, pero sí puede establecer reformas constitucionales que no permitan un regreso a la corrupción. Decías al principio para que Andrés Manuel no va a tener esa oportunidad de celebrar, no existe la palabra celebrar, pero lo interpreté de esta manera, como o cosechar los avances que él ha trabajado con estas políticas económicas y sociales. Pues es verdad, tenemos políticas que van a tener efecto, pueden tener efecto, ¿verdad? En corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y la mayoría o las más importantes que Andrés Manuel se ha enfocado, él tiene la visión de que esto afecte de manera positiva a los mexicanos a largo plazo. Exacto. Y pues unas de estas las podemos mencionar, por ejemplo, lo del que se acabó lo del outsourcing. Sí. O más bien se ha disminuido de gran manera. Todavía va a existir, pero es más difícil, ¿verdad? Que exista esto. Y eso es algo muy positivo. Y en materia de impuestos que las empresas grandes paguen y todo esto también es algo muy positivo, que de inmediato no se va a notar, sobre todo por el COVID. Y pues hay muchas cosas que se tienen que hacer para llegar al punto donde estaba antes México, antes del COVID, ¿verdad? Y hay muchas otras cosas más que son a largo plazo. El Tren Maya está en progreso. Ojalá que lo pueda acabar. Ese sí es uno de los importantes o más importantes proyectos que tiene la actual administración, y etcétera. Pero todo esto lo quería mencionar y también hacer subrayar, hacer un highlight de algo que acabo de leer en Infobae, creo que son argentinos estos, una página de internet. Ellos dicen que según la revista de The Economist, 126 millones de mexicanos, y me estoy riendo por lo que dicen, 126 millones de mexicanos
se encuentran en clase media. Me da risa porque somos 126 millones de mexicanos. Y entonces, naturalmente, o la mayoría de las veces, no naturalmente, pero la mayoría de las veces critico yo a esta revista de The Economist, pero esta vez la voy a defender. Esta vez la voy a defender porque no dijeron eso. Tenemos suscripción y leímos, bueno, leí el artículo y no dicen eso. Dicen que son la mitad de los mexicanos pueden pertenecer de acuerdo a la definición de la OECD a clase media. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Hace unos días, o hace un par de meses más bien, había un video que fue controversial. En la mañanera, Andrés Manuel López Obrador dijo unas palabras, se las dedicó a la clase media. Algunos tienen una interpretación, otros otra, por las pausas que Andrés Manuel López Obrador hace. Se puede interpretar que está criticando a la clase media, está criticando a las personas que estudian maestría, licenciatura hasta doctorado, o se puede interpretar que no las está criticando estas, pero que critica solamente a las personas que leen el Reforma. Entonces, el artículo de Economist hace énfasis en esto. Ellos lo interpretaron que está criticando toda la clase media, o sea, casi el 50% de los mexicanos. Y pues dice, oye, esta clase es la que necesita ayuda, es la que necesita que los programas sociales vayan hacia ellos, etcétera, etcétera. Yo ahí tengo mis puntos de vista mixtos, unos puntos de vista mixtos, pero tomando esto en contexto, ¿tú qué piensas que ha hecho Andrés Manuel López Obrador por la clase media? Pues lo más importante es, primero, una cosa que hacían todos los gobiernos anteriores. Llegaban y subían los impuestos. Por primera vez, las clases medias no tienen que pagar nuevos impuestos. Número uno. Número dos, ¿verdad? ¿Qué ha hecho? Pues ha hecho mucho en materia de educación, materia de salud. El sector salud estaba deshecho. Si uno de los principales frutos de las administraciones anteriores fue la creación del Seguro Social, pero también uno de los principales frutos de la administración de Carlos Salinas fue destruir el Seguro Social, junto con Cedillo, junto con Fox, con Calderón, con Peña Nieto. Dejaron el sistema de salud hecho ruinas. Antes de Carlos Salinas, el sistema del sector salud, Seguro Social, era una institución reconocida a nivel internacional. Carlos Salinas le sacó todos los fondos y dijo que los iba a regresar en un año y nunca los regresó. Y el Seguro Social no solamente nunca lo regresó, sino también la administración de Carlos Salinas dio un decreto, el decreto del 92, en la cual estimula ya la separación del Estado de su obligación en materia de salud para promover la salud privada. Si yo me enfermo ahorita, desde ahorita te lo digo, hijo, no me vayan a meter al Zambrano, Jaleón, ni al Muguerza, ni tampoco al San José. A mí me llevan al Seguro Social, porque ahí nada más le ponen entrada, pues se quedan sin herencia ustedes. O sea, el sistema de salud privado es muy, pero muy, muy oneroso, costoso, abusivo. ¿Por qué? Porque están las compañías de seguros, el sector salud privado está muy, pues con costos muy altos, pero los mismos médicos que te encuentras en el sector privado son los mismos que están en el Seguro Social, pues que me operen en el Seguro Social. O sea, está levantando el sector salud. Todo lo que dejaron tirado lo está rescatando. Se han creado muchos hospitales, se han levantado muchas clínicas, hay una mafia que controla todos los medicamentos. Imagínate yo comprando mis tabletas
que en una farmacia privada me salen en 1,200 pesos y que en Simi las puedo conseguir en 20 pesos, 30 pesos, perdón, pues es una gran diferencia entre 1,200 pesos y 30 pesos. Y el medicamento que tiene el Seguro Social, lamentablemente, todavía hay mucha corrupción, porque te encuentras esos medicamentos que los venden del otro lado, del lado de Estados Unidos, medicamentos del Seguro Social que están a la venta o equipo del Seguro Social que te los encuentras en venta en América Central, en el Caribe. ¿Cómo está eso? Quiere decir que todavía hay mucha corrupción. Entonces, por eso se implementó ese programa de compras de medicinas que maneja directamente la Organización de las Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud. Pero ya, o sea, era tan podrido el sistema, pues que se tuvo que entregar a la Organización de Naciones Unidas para garantizar el abasto de las medicinas. El gobierno federal está haciendo todo lo posible, sector salud también, pero vemos que el gobierno, en vez de fortalecer, porque es obligación del gobierno federal, el sector salud y el sector educación, y entonces renuncia o no quiere enfrentar los gastos en materia de educación y fortalece el sistema de educación privado. Pues, ¿cómo va a estar eso? Si es obligación del Estado, ¿cómo vas a renunciar a tus obligaciones para abrir un nuevo sector que es el sector privado de la educación? Entonces, no se puede. El Estado debe ser rector. El Estado no es una empresa. El Estado debe responder a las necesidades de la población. Y ahora, hablando con respecto a las mediciones de qué es la clase media, todos sabemos que esas mediciones son patito. En un país como México, todas son patito. Durante la administración de Fox, se crearon nuevos organismos, se fortalecieron para sacar mediciones patito, para decir que el Estado mexicano estaba cumpliendo con sus obligaciones. Pero la realidad es otra. La realidad es otra. El hecho que diga, tiene una televisión en su casa, tiene una lavadora, tiene una secadora. Eso no significa que sea clase media. Es un punto interesante lo que mencionas porque la definición de la OECD es que el ingreso de una casa, de un hogar, tiene que ser entre el 75% o el 200% de lo que gana la mediana o un hogar que se encuentra en la mediana en términos estadísticos. Pero en México, a mí me ha tocado ver que hay varios hogares, en Nuevo León, de hecho, hay varios hogares que tienen 2, 3 familias en un hogar. Entonces, si un hogar puede cumplir con esa definición, ganar 75%, digamos, pero tienes 3 familias enteras en un hogar. Entonces sí, no estoy de acuerdo en llamarlo una métrica patito o una definición patito, pero sí es una métrica que podría ser mejorada. Ser mejorada, pero lo que hicieron los gobiernos anteriores fue a partir de este muchacho Vicente Fox, fue crear una institución complementaria del INEGI y sacar otra institución para que se ayudaran, coadyuvaran en las mediciones. Pero si tú ves las mediciones de otros organismos internacionales, pues México no está en condiciones muy correctas. Pero esta es una medición, esta es de la OECD, no es Sí, algo que he hecho alguna otra administración. entonces, lo que te quiero decir es que cada estado, para conseguir sus objetivos y para decir, la estamos haciendo, crea sus propias métricas. Entonces, pero hay que pues tomar otras, comparar, buscar realmente cuáles, pero la mitad, decir que la mitad de la población es clase media,
Ah, está muy bien. Entonces, ¿la clase alta cuál es? Bueno, según ¿Un datos, 5%, 2%? según datos de la OSD, ¿Eh? en Estados Unidos el 35% eh, cae en la clase baja y en México el 36%. Según la OSD, de nuevo, el 51% cae en la clase media, eso es en Estados Unidos, cuando en México es el 45%. Y también, siguiendo con datos de la OSD, según ellos, el 14% es clase alta en Estados Unidos, pero en México se vive mejor, con un 19% en clase alta. Te digo, son, o sea, son puras medidas, puras métricas muy especiales, vamos a decirlo así. Ahora, estando José Ángel Gurría en la OSD, el padre ¿cómo se llama? Así de, de todo esto que estamos viviendo, junto con Carlos Salinas. Me acuerdo que José Ángel Gurría, allí estando en Monterrey, en Cintermex, dijo que habría salinato por los próximos 30 años, que iba a durar 30 años. Y efectivamente, pues Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. 6 por 5, 30 años. Sí. ¿Eh? Y eso fue a una respuesta que dio José Ángel Gurría. Era el principal, vamos a decir, escudero de Carlos Salinas. Por eso está en la OSD. ¿Eh? Maneja muy bien los números, pero es un sofista. Como toda la OSD también es un sofisma. ¿Eh? Entonces, hay que ser muy cautos. Y con respecto a la revista The Economist, pues tú ya la has leído. Yo también la he leído, Carlos también la ha leído y sabemos que pues tiene muchos defectos y más ahora. Antes era una revista de consulta seria, clásica. Todos los que nos gustaba y nos gusta la economía, pues la consultábamos. Yo por primera vez la vi en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pues era una magnífica revista. Cayó en manos de mercantilistas y ya le quitó la objetividad, le quitó la imparcialidad, le quitó la seriedad. Ahora, si pagas, pues te publican y muchos de los artículos no vienen ni firmados, ni las fuentes. Entonces, hay que tomarlo con pinzas, ¿verdad? Ahora, con respecto a lo que está sucediendo en México en materia económica, vemos una inflación fuerte, ¿eh? Pero no es la inflación normal, es la inflación normal más la inflación inducida. ¿Quién está detrás de eso? Y eso va a impactar en la consulta que va a ser en marzo del 22. Vemos ahorita la pierna de cerdo, el corte de pierna de cerdo, que estaba en 50 el año pasado, ahora lo vemos en 100. El aceite subió casi un 80%. Y así te vas con cada producto. Es inducido. Qué casualidad que en la pandemia no hubo esa clase de rapiña que están haciendo ahorita los grandes consorcios. Por eso digo, la inflación normal que se da en todos los países, más la inflación inducida que están provocando las grandes corporaciones. Entonces, es otro punto que tenemos que ver con cautela. Y también el otro punto, hasta dónde la administración de Joseph Biden va a llegar. Si va a seguir con su política tradicional de intervención, el día de ayer, 24 de julio, en el aniversario de natalicio de Simón Bolívar, el licenciado Andrés Manuel López Obrador ya presentó su punto. ¿A dónde vamos a llegar en nuestra relación con Estados Unidos? Si Estados Unidos pretende llegar a la misma situación, no pretende, ya está,
seguir con la misma situación de política exterior tradicional, está muy equivocado. La propuesta de Andrés Manuel es integrarnos todos, pero bajo normas de respeto. Nosotros no queremos una respuesta de integración de carácter militar. Queremos una respuesta de integración de carácter comercial, económico, cultural, educativo, pero no es a base de armas como se implanta una democracia. Maestro, Sí. qué bueno que tocó el tema de Estados Unidos, justamente iba a eso. Al principio del programa mencionó que teníamos o tenemos un punto de quiebre con la política de Estados Unidos y ahorita mencionó un punto muy importante, una respuesta de carácter militar. ¿A qué se refiere? Sí, acuérdate que Estados Unidos durante varias administraciones, pero sobre todo a partir de Obama, ¿verdad? Tenemos y la administración Trump y ahora Biden, Estados Unidos dejó, entrevió, planteó de manera directa que México participara dentro de la organización del Tratado del Atlántico Norte, porque así ellos veían que México pues iba a integrar toda la región norte con Canadá, Estados Unidos, México, con Europa. Entonces México se iba a incorporar a eso. Estuvieron presionando. También durante la actual administración, el presidente mexicano señaló que era importante la salida de estas personas, de las agencias de inteligencia del Mossad, de la CIA, de la inteligencia colombiana y otras organizaciones que están operando en México, sobre todo europeas. Entonces, ojo, desde el segundo día de su administración pidió la salida de estos personajes. El Comando Sur de los Estados Unidos ha planteado directamente que México debe seguir con el Plan Mérida. Cuando vino Kamala Harris, no estando dentro de la agenda, planteó directamente al presidente. Se salió fuera de la agenda y el presidente le contestó en forma directa y expedita. En ese momento le dijo, no queremos armas, queremos cooperación, queremos desarrollo. Unos días después llega el secretario general, el secretario de Estado de la Homeland Security Department, exigiendo que México reafirmara el convenio del Plan Mérida. En esa ocasión también, o sea, días después, México reafirmó su política de no armamento, de no instrumentos para la represión. Queremos cooperación en materia de salud, en materia educativa, en materia de todo, pero no armas. Hay maneras de combatir al crimen organizado, tanto de estos señores narcotraficantes, que mucha gente les llama cariñosamente malitos. Entonces, combatir el crimen organizado de narcotráfico, tráfico que está respaldado, y aquí lo digo, ese tráfico de armas y drogas está respaldado por el gobierno invisible de los Estados Unidos. Léase la CIA y las agencias de seguridad. Léase el Mossad en el caso de Israel. Entonces, no se puede actuar así. México no puede estar al vaivén de las necesidades de adicción de un gran porcentaje del pueblo norteamericano. Si ellos se quieren meter todas las drogas por donde quieran, que lo hagan, pero que no nos usen a nosotros para justificar sus cochinadas. Entonces, de allí la situación que debemos separar, y que Andrés Manuel lo dice de una manera tratando de ser muy diplomático.
pero a veces no se puede ser diplomático. Tienes que decir las cosas como son. Entonces, esa es la situación que tenemos. Continuando con Estados Unidos y México y haciendo comparaciones con lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, el Sí. actual presidente mexicano. En Estados Unidos, el equipo de Joe Biden ha propuesto, creo que lo propuso hace unos meses, un paquete económico que le llaman el Infrastructure Bill, que quieren mejorar pues carreteras, escuelas, quieren también, creo que dentro de ese mismo paquete está planeado hacer el Community College, que sea gratuito, no para todos, pero para las personas que no han tenido todavía esa oportunidad de tener acceso a educación de ese nivel, de licenciatura, Ah, o tener algún técnico, un certificado técnico. Y bueno, esto lo menciono porque una de las primeras o una de las propuestas que Andrés Manuel tenía era construir las 100 universidades. las universidades Juárez. Así es. Sí. Y además de esas universidades, también tenía, y que sí ha hecho, no sé hasta dónde, pero ha habido un progreso eh, en cuanto a las becas, otorgar becas a los estudiantes y también tratar de integrar a los estudiantes que ya no, que querían, perdón, participar en el mercado laboral, también integrarlos creo que el proyecto se llama, o el programa Jóvenes Construyendo un Futuro, algo así. Sí. Entonces, sabemos que no son programas perfectos, eso lo sabemos, pero es algo, algo que no se había hecho anteriormente. Y pues bueno, yo solamente quería ponerlo en contexto esto porque yo veo que la gente en México aplaude mucho lo que hace el gobierno de Estados Unidos. Sea quien sea, casi siempre lo aplauden. En esta ocasión, pues es el equipo de Joe Biden. Y primero fue Obrador el que dijo que hay que acabar con el outsourcing. Días después salió una nota en The Economist, si mal no recuerdo, seguramente en varios periódicos, que Joe Biden también se le había ocurrido eso. Y pues han tratado de poner restricciones y en cuanto a ese tema. Por ejemplo, Uber, le llaman la economía de gig economy. Ajá. Y pues el Uber, Didi, o bueno, creo que Didi no hay acá en Estados Unidos, pero varios de ese estilo, de ese tipo de empresas, ya están siendo reguladas, o sea, o planean que sean reguladas. Está el paquete de infraestructura que Andrés Manuel López Obrador también, desde un principio, él dijo, oye, pues que se construya el Tren Maya, que creo que también quiere conectar otras ciudades, estados, etcétera, las escuelas. Y ha sido criticado él, pero los mismos mexicanos aplauden reformas muy similares que hacen en Estados Unidos. ¿Qué piensas tú de esto, papá? ¿Por qué será que este es el comportamiento que existe? Hay una guerra de desinformación que no se ha podido, o sea, porque no porque la pueda controlar el gobierno no la puede controlar, porque es la misma institución la que se debe plantear los principios éticos y morales de si va a informar o no. ¿Eh? Pero hay una guerra porque se acabó el moche, se acabaron los miles de millones de pesos para los periódicos, para las empresas televisivas, para todo. Y claro, pues no están informando lo que está haciendo la administración actual. Con respecto a las universidades Juárez, ya casi se cumplió. En el estado de Nuevo León hay 2 universidades Juárez operando, están trabajando. Claro, eso no lo publican los medios, ¿verdad? Y menos en una ciudad donde, como Monterrey, hay más de 130 universidades. O sea, yo puedo ir y
es más fácil abrir una universidad que un estanquillo aquí en Nuevo León, ¿verdad? De donde se graduó Samuel García, ¿verdad? Uno de los Sí, doctorados. sí, uno de los doctorados de una universidad que ya no existe, etcétera, etcétera. Pero es muy fácil. Si tú quieres abrir un estanquillo, te va a costar más. Si tú quieres abrir una universidad, Patito, aquí es el paraíso de las universidades, Patito. ¿Eh? Entonces, la Universidad Juárez, o sea, el programa de las 100 universidades ya está operando en Nuevo León. Con respecto al outsourcing, acuérdate que Andrés Manuel durante 2012, 2006, 2018, habló de este tipo de situaciones. O sea, no es una novedad, eso ya estaba planteado. El caso de Joe Biden sí es una novedad porque no lo planteó en la campaña. Pero como tú dices, aquí admiramos más a lo extranjero y no sabemos discernir. ¿Por qué? Por razones ideológicas, por razones de principio. Cada uno, como dice Andrés Manuel, tiene su forma de pensar y si no están de acuerdo, pues qué bueno, es su manera de pensar. Aquí es el único país donde le puede decir al presidente cacas, el cacas, así le dicen los conservadores. Allá, si en Estados Unidos tú le dices a Joe Biden el cacas, o que se muera, como lo dijeron muchos, a, a los 15 minutos llega la FBI, te rodea la casa y te meten al bote. ¿Eh? Acá no, acá el presidente le puede decir, ojalá esté muerto, ojalá se lo lleve el demonio, el cacas, pendejo, etcétera, etcétera. En Estados Unidos no se puede hacer eso, ni en Canadá, ni en Francia, ni en Inglaterra. Pero En redes dicen que es sociales. un... ¿eh? Ni en redes sociales tampoco puede ser. Ni en redes sociales. Aquí en México le dicen hasta de todo. ¿Eh? Y dicen que es un dictador, que no hay libertad. Oye, decir todo eso, ¿verdad? En su cara, insultarlo, ¿eh? y, y dices que no hay libertad. Yo no sé qué tipo de libertad quieren. ¿Eh? Lo que les dolió es que tienen que pagar impuestos. Lo que les dolió es que hay un problema, como dice Gramsci, ese gran sociólogo italiano, dice que en un momento dado, los empleados asumen el papel del propietario. Ellos creen que son los propietarios y no son más que unos simples esclavos. ¿Eh? Son empleados, no son los propietarios. Y entonces la gente se identifica como si fuera el propietario y como si le estuvieran haciendo daño a él. No está haciendo daño a él. ¿Eh? Ahora, con esta cuestión de outsourcing, pues, eran 20 millones de mexicanos que no tenían, estaban en el outsourcing, pero que no tenían acceso al seguro social, que no tenían acceso a las, ¿cómo le dicen? Los dividendos que cada año, al aguinaldo, no tenían acceso a nada. Y ahora ya los tienes que meter. Y se acabó la fiesta, papá. ¿Eh? Ahora hay que pagar el seguro. ¿Eh? Entonces, hay cambios muy sustanciales, pero que no se había planteado la administración de Biden. Ahora, lo que acabas de decir, la estadística de que el 37% de los norteamericanos, ¿o cuántos fueron los pobres? Rodrigo? 35 creo. Sí. Cuando yo era 35. en los 60, yo era estudiante, el país más rico y con menos pobreza era Estados Unidos. Tenía un 4%. Un 4%. ¿Qué vemos? De los 70, 80, 90 y estos 20 años. En los últimos 50 años, la tercera parte de la población de los Estados Unidos es pobre. ¿Cuándo se había visto? Por eso cuando Trump le ofrece a Finlandia, Suecia, Noruega, Holanda, vénganse a vivir a Estados Unidos, les doy todas las facilidades, ¿qué le dijeron? No, no queremos ser pobres. O sea, la construcción del estado de bienestar que pretende la administración de Andrés Manuel está funcionando. No ha funcionado totalmente porque no hay los recursos, pero va caminando. Los avances han sido positivos. En materia de política exterior,
seguimos siendo positivos. Sabemos de que por geografía y por destino estamos unidos Estados Unidos, pero no significa que seamos sumisos, no es un factor de dominación. Somos amigos, queremos ser socios, queremos ser amigos, pero Estados Unidos sigue con su política. Nosotros no tenemos amigos, tenemos intereses. Está difícil. Estados Unidos no ha comprendido que con esa cantidad de pobres, más si las agencias de inteligencia norteamericanas siguen destinando recursos a los narcotraficantes en pecunio, en estructura, en equipamiento, pues no vamos a avanzar. ¿Qué prefieres tener? ¿Un país con conflictos que guarde el equilibrio en la zona o un país en conflictos que al final de al cabo los únicos que van a ganar son los grandes consorcios norteamericanos que producen armas, ver la destrucción de México, de América Central, en vez de tenerlos como aliados y socios? Estados Unidos no se da la idea de que ya está el Acuerdo del Pacífico que comanda China. Estados Unidos no se da cuenta de los acuerdos que tiene Rusia en los países de Asia Central. Estados Unidos no se da cuenta que la Unión Europea sigue creciendo y que no lo quieren de socio Estados Unidos. Japón ya se alió con China. Entonces, si quiere tener una base fuerte para su desarrollo económico, tecnológico, financiero, educativo, cultural, entonces necesitas tener ya una integración que una a todos los países de América, pero bajo respeto, no bajo el principio de sumisión. La sumisión no te conduce a nada. El comercio y la libertad te conducen a crear una sociedad próspera, pero no bajo sumisión, no bajo el estricto destino de las armas, del poderío, etcétera, etcétera. Por ahí no es la respuesta. Vivimos en un mundo multipolar. Ya está la India y el subcontinente indio. Y en África está Sudáfrica y está avanzando para la creación. En África del Sur, en África Austral, para la creación de un mercado. Y los países árabes también andan buscando sus propios mercados. Darles una nueva dinámica, fortalecerlos. Entonces, no sé qué pretende la administración Biden. No sé a dónde quiere ir. Ahora resulta que el golpe de Estado en Haití, ellos no sabían. Cuando son colombianos, ¿cuántas bases americanas hay en Colombia? 4. Y todos traían uniforme. Oye, ojo. Y se identificaron como gente de la DEA. Y ahora resulta que hasta el propio presidente del muertito ahí en Haití, presidente, no recuerdo el nombre, le hacen misa de cuerpo presente en la catedral de Puerto Príncipe. Si el presidente de Haití no era católico, su religión era la que tienen allí, no sé cómo se llama. Pero, oye, está muy confuso todo eso. Es lo mismo que pasó en Honduras. Entra el presidente Obama y a los 2 días golpe de Estado en Honduras. Obama y la secretaria del Departamento de Estado, Hillary Clinton, condenan el golpe de Estado. Y el Pentágono les dice, no, 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 ese es un negocio mío. Lo mismo pasó en Haití. Es un negocio del Departamento de Defensa, de la CIA, o de qué se trata. Y le dicen a Biden, espérate tantito, no te metas. Es negocio nuestro. Entonces, ¿cómo está? Todo está turbio, todo está oscuro. Y lo mismo hizo aquí la inteligencia colombiana en México, cuando en el caso de Michoacán.
para que empezara una guerra. Lo mismo la inteligencia colombiana bloqueó, boicoteó las conferencias de paz que había entre las FARC y el gobierno colombiano. Y el mismo Fox se encargó de boicotear todo eso, junto con la inteligencia colombiana. Y ahora resulta que el expresidente de Colombia pues está señalado como narcotraficante. Hay que tener siempre los antecedentes, cómo están moviendo las cosas. Y México no puede entrar en esa dinámica. Nosotros queremos paz, cooperación, integración con los Estados Unidos y con Canadá. Y que se integre toda la América Latina. ¿Ah? Todos los países que así lo deseen, porque es la única manera de progresar. No son con guerras. Maestro, Sí. volviendo un poquito a lo del outsourcing. Primero que nada, para la gente que me está escuchando, personalmente a mí me benefició ese cambio de la reforma. Es algo que pues sí le celebro a esta administración. Lo acabo de ver recientemente. Yo entiendo que, bueno, la forma en como el sistema de outsourcing que estaba funcionando anteriormente estaba canibalizando los salarios en México. Sin duda, haciendo un estudio me he dado cuenta que muchos de los salarios que se ofrecían, a diferencia de Estados Unidos, ya con el cálculo de poder adquisitivo, estaban de 1 a 4 del salario de Estados Unidos. O sea, es una partitura de un cuarto del salario del estadounidense con educación universitaria. Eh, Ahora con estas universidades Juárez, haciendo un poquito más amplio el ecosistema del tema, ¿qué proyección en términos de inversión o en términos de creación de nuevas empresas justifica crear más universidades? Entiendo que necesitamos, es bueno tener mexicanos más educados, pero si no hay empresas que justifiquen contratar más gente, pues ¿de qué van a vivir todos esos graduados de esas universidades? Vaya, ¿cuál es el proyecto que tiene López Obrador para que sea atractivo tanto internamente como internacionalmente crear empresas en México que contraten a más mexicanos bien educados? Mira, la inversión extranjera, hay un estudio que sacó el miércoles el Departamento de Estado sobre México en materia económica, ¿verdad? Y habla de que México está en una situación de económica no muy favorable, ¿verdad? Pero hay mucha contradicción en el estudio. El estudio lo realizó el jefe de la Oficina Económica de la Embajada de los Estados Unidos, William Ayala, y habla de muchas cosas, ¿verdad? Dice que no ha habido inversión, pero al mismo tiempo dice que no ha habido inversión, pero más adelante dice que este señor Ayala, pues que el COVID, que no permitió la inversión en el 2020. Bueno, eh, plantea cuestiones que están fuera de México. Es una economía fuerte. ¿Eh? Necesitamos esas universidades. ¿Eh? Necesitamos fortalecer los CECATIS, los CEBETIS, todos los programas que hay en materia de técnicos. ¿Eh? Necesitamos cambiar la estructura de las universidades. Si yo me quedo, alguna vez lo platicamos, si yo me quedo en segundo o tercer año en la universidad, estudios truncos que le dicen, ¿verdad? Salgo y no soy nadie en el mercado. Es más una persona que tiene la preparatoria que el que deja trunca la carrera. Entonces, hacerle como muchos países europeos, llegas al segundo o tercer año, te retiras por la cuestión que sea, familiares, económicas, o sea, y te dan un diploma que te acredita como técnico en el área. Entonces tenemos que cambiar esos patrones culturales que tenemos. Ahora, no todos tienen la capacidad para estudiar economía o estadística o ingeniería civil o mecatrónica, o no todos.
Y no todos pueden estudiar una carrera universitaria, pero sí tener esos completos. ¿Por qué? Porque todo eso es capital humano. Y el capital humano no se ha valorado ni en México ni en ningún país. Pero es lo que permite el crecimiento de los países. A mayor capital humano, mejor desarrollo del país. No implica que vayan a ser todos, vayan a estudiar abogados. Pues en ese caso yo le diría al TEC que quite la carrera de abogado, ¿verdad? O a la UDEM, o no, no tiene razón de ser la libre de derecho, ¿verdad? Ni la carrera de abogado en la, ¿cómo se llama? En la Universidad Regiomontana o en la Universidad del Norte y el resto, ¿verdad? Entonces, ¿para qué quieres tantos abogados? De hecho, cuando nuestros padres estudiaron sus carreras, en mi caso, se le estudió medicina, ¿verdad? Pero dentro, así como en la abogacía hay, dentro de la medicina hay muchas ramas, ¿verdad? Dentro de la medicina hay neumología, hay otorrinología, pediatría, ginecología, etcétera. En los abogados también, nomás que los abogados estudian 4 ramas clásicas, de ahí no se salen, se les cerró el mundo, andan perdidos los abogados, ¿eh? Derecho civil, derecho mercantil, derecho del trabajo, y no recuerdo el otro, ¿verdad? Pero hay muchas áreas, pero todos se reducen a estudiar esas 4 y no salen de allí, ¿eh? Y hay muchos abogados que les va mejor como comerciantes, o hay muchos médicos que son comerciantes y que abandonaron sus profesiones, o son financieros, médicos financieros. Entonces, oye, el hecho es que si vas a estudiar una carrera, pues qué bueno que la estudies, pero que no entres porque las circunstancias te obligaron, porque tu padre te dijo, yo soy médico y tú vas a ser médico, o yo soy ingeniero y tú vas a ser ingeniero, o como decía mi papá, en Monterrey todos son ingenieros o administradores, así que tú, Rolando, tienes que estudiar eso. Y le dije, no, lo siento mucho, papá, eso es tu forma de pensar, no la mía, y cada quien va a hacer lo que más le plazca, ¿eh? Entonces, pero son cuestiones muchas veces familiares, o porque mi amigo Carlitos se fue ¿cómo se llama? A estudiar ingeniero qué? Ingeniero mecánico electricista. Ah, yo también. O porque mi amigo Juan se fue a medicina, yo también me voy a medicina, ¿eh? O porque al médico eh, Pedrito le está yendo muy bien, saca mucha lana, ¿verdad? Pues yo voy por la lana, no voy por el estudio en sí de la medicina, de cómo resolver los problemas de los pacientes, o de cómo resolver los pacientes, digo, las situaciones legales de mis clientes, o cómo construir una casa, que no se caiga a los 6 meses, ¿verdad? Entonces, es el amor a lo que vas a hacer. No va a resolver nada, pero sí va a dejar un bagaje. A lo mejor vamos a tener, pero hay mucha gente que se queda sin la oportunidad de estudiar. ¿Por qué? Porque las universidades públicas ahora parecen universidades privadas. Te cobran y te cobran muy bien, ¿eh? Ya no sabes si estás en el Tec Milenio o en la Autónoma, ¿eh? O sea, tienes que ver, por eso se están creando las universidades del sistema Juárez. Van a ser 100 universidades, ya hay 2 en Monterrey, esperemos que crezcan, que sigan creciendo, pero que no importa, que no tengas con qué pagar, entras, siempre que cumplan los requisitos. Oye, fallaste en el examen de admisión, lástima Margarito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las universidades Juárez tampoco son agarrar el cascajo que queda. No, tiene que haber un sistema de selección y lo hay. Y si a lo mejor yo no sirvo para eso, pero sirvo para una carrera técnica dentro de todo el sistema de técnicos, que son muy importantes. A veces ganan más los técnicos que los profesionistas, ¿eh? Yo tengo un primo que se graduó en Álvaro Obregón hace muchos años y en aquel tiempo venía el consulado de los Estados Unidos, consulado general,
y contrataba a todos los egresados, a todos los egresados del Álvaro Obregón. Y le decía, es que no sé inglés, te enseñamos. Es que no tengo los papeles, te los damos. Es que no tengo el permiso, te lo doy. A todos. Ese era el prestigio de la institución. Y yo no sabía, yo no había un soldador, pero hay más de 1000 clases de soldadura. Y veo los paileros y veo esto, pero todo hay una especialización. Entonces, en esa materia es muy loable que se está dando la oportunidad para todos. Cuando estudió mi padre, yo le decía, papá, fue decano de la Facultad de Medicina, jefe del Departamento de Anatomía, 40 años. Y decía, papá, ya no des clases, te estás matando. Dijo, hijo, yo voy a seguir dando clases hasta que me muera. Dice, porque yo soy médico gracias a la universidad. Si la universidad no me hubiera dado la oportunidad de estudiar, yo no sería médico. Y yo me debo a la universidad. Y todo lo que pueda hacer por la universidad, lo voy a hacer. Años después lo entendí. Que yo me debo a una institución porque me dio la oportunidad de estudiar. Ahorita el TEC te da becas, pero condicionado que des la escritura de tu casa. Si no pagas, te la quitan. Ahí están muchos padres de familia que metieron a sus hijos a estudiar el TEC, pero hicieron firmar las, ¿cómo se llama? Pues letras pagarés y todo, para después decir, tu hijo se graduó, pero no puede ejercer porque no tiene el título. Y mientras no me pagues, no te voy a dar el título. Y si no me das tu casa, tampoco te doy el título. Entonces, ¿dónde está? Estamos creando becas, etcétera, etcétera. No sé para qué, ¿verdad? Pero pues es el McDonald's de la educación. Continuando con eso. Bueno, sí, están haciendo universidades, están las becas que también se otorgan a, creo que a estudiantes de secundaria y prepa. Y en cuanto a las universidades, Andrés Manuel, en su compromiso, que parece que los hizo el 1 de julio, él dice aquí, y voy a compartir este link, esta página, lo vamos a compartir con todos, pero dice que se van a hacer estas 100 universidades y van a haber carreras acordes a la región. Y eso me hizo recordar que cuando se anunciaron unas carreras de salud, habían muchos médicos de Nuevo León, porque son los que yo conozco, que estaban inconformes con estas carreras. Me metí aquí a la página de las universidades de Benito Juárez y las carreras son licenciatura en Medicina Integral y Salud Comunitaria, y pues dura 4 años, no los 7 o 8, no sé cuánto dura la medicina normal, ¿verdad? Licenciatura en Enfermería y Obstetricia y licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. Entonces, esto lo que me hizo recordar pues era eso, que habían muchos inconformes que decían, oye, pues que yo estudio 7 años, 8 años o no sé qué, ¿cómo es posible que alguien va a ser licenciado en medicina integral en 4 o 3 años? Y junto con esto, pues yo lo que me quedo pensando, oye, es que la mayoría de las personas que yo vi que se habían enojado era porque no podían conseguir un trabajo en Monterrey, o porque no podían, o no pasaron el examen, el ENAR creo que se llama, para tener una especialización. Y pues ahí es donde habían sentimientos encontrados. Pero yo, conectando esto con lo que preguntaba Carlos, oye, van a haber más graduados, ¿cómo los vamos a integrar en el mercado laboral? Pues yo creo que la respuesta nos la puede dar esta página de las universidades de Benito Juárez, que pues bueno, van a hacer carreras acordes a la región, y además de eso, me gustaría ver que la cultura en México, y no sé cómo puede suceder esto, pero que la cultura en México cambie de
me gustaría estar siempre en esta misma ciudad donde nací y crecí, a, oye, déjame explorar otros lugares, otras ciudades. Tienes razón, mira, tú mismo lo has dicho, licenciaturas en medicina integral, ¿eh? Integral y salud Sí, comunitaria. sí. Cuando tú recibes un título, dice licenciatura en medicina integral. Cuando recibes el título de médico, dice médico cirujano partero, ¿eh? De allí viene un proceso, primero estudiar 7 años, 7, 8 años, ¿verdad? Y luego hacer, ¿cómo se llama? Una vez que ya pasaste eso, hacer tu medicina social, 1 año, en un rincón de ahí, en el municipio de eh, Chivas Prietas o lo que sea, ¿verdad? En algún lugar del estado de Nuevo León, en Tokio, Nuevo León, o en China, Nuevo León, o en lo que tú quieras, ¿verdad? Pero también tienes la otra cuestión de que ese médico que ya hizo su servicio social va a entrar al sistema de lo que ellos le llaman el internado rotatorio. Entonces, para hacer internado rotatorio, pues te tienes que manejar otros 2, 3 años, ¿eh? Y para hacer ya la especialidad es otro tanto, ¿eh? Porque antes de hacer la especialidad pasas por todas las áreas del hospital. Ya una vez que conociste todas las áreas, así cuando yo entré al servicio exterior, pues estuve en todas las áreas. Y luego ya te vas definiendo cuál es el área que te vas a meter, ¿eh? Así los médicos. Entonces, hay que pasar el examen para hacer ya la especialidad, ¿eh? Hay que hacer el examen para hacer el internado rotatorio. O sea, no todos, hay muchos ¿cómo dicen? Muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, el sistema, no te puedes quejar, porque hasta para hacer la especialidad de médico general, tienes que pasar los exámenes. Antes salías, no hacías especialidad y yo me quedaba como médico general, pero ahora, desde hace varios años, hace 30 años para acá, o 40 años, tienes que hacer la especialidad de médico general, ¿eh? Y dentro de la especialidad de médico general hay muchas áreas, ¿eh? Médico general en pediatría, médico general en geriatría, médico general en ginecología, etcétera, etcétera. Entonces, estas licenciaturas tienen otro mercado. Ese es uno. Segundo factor, decía mucha gente que iba a Europa hace varios años, llegaban de Europa. Fíjate que un taxista que era médico o que era ingeniero y anda trabajando de taxista. Pero todos querían estar en París, ¿eh? O todos querían estar en Roma. Entonces aquí tenemos montones de médicos trabajando de taxistas o ingenieros o arquitectos o administradores trabajando de taxistas. ¿Por qué? Porque no se quieren salir de la ciudad de Monterrey. ¿Cómo me voy a ir a Saltillo? O a San Luis Potosí, o a San Luis de la Paz. Hay más perros que gentes. Pues no, yo no salgo de Monterrey, o no salgo de Guadalajara, o no salgo de Ciudad de México. Entonces, hay una sobrepoblación y lo mismo sucede en Estados Unidos, nomás que allá es el mercado el que regula. Si yo me gradúo y hago mi especialidad en Nueva York, pues ya, ok, ya soy médico, pero muchas veces no puedo ejercer como médico. ¿Por qué? Porque para que yo pueda ejercer como médico en un hospital, tengo que pagar mi seguro de malpractice. Y un seguro de malpractice te sale entre 150 y $200,000 para un novato, para uno nuevo, ¿eh? Y también para los que ya están, ¿eh? Entonces, ¿qué hago yo como médico en Estados Unidos? Pues me voy a Wisconsin, a las Dakotas, a Montana, pues donde el seguro de gastos para responsabilidad médica,
pues me salen 20, $25,000, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puedo ejercer eso en Nueva York, no lo puedo ejercer en California. Entonces el mismo mercado regula, a menos que tengas tu familia que te preste los $125, $125,000 anuales que tienes que pagar, pues sales de perico perro. O a menos que firmes un contrato con el hospital que te los paga, pero haces un contrato mínimo de 5 a 10 años. O sea, Pero estos ese son los... mismo mercado, ese mismo mercado que, bueno, no el mismo mercado, pero es algo que se podría decir que debería suceder en México y no sucede. No sucede al nivel que sucede en Estados Unidos. Para allá va. Pues Aquí está la COSAMED, pero la COSAMED no funciona. Entonces muchos pacientes han decidido demandar a los médicos ya vía judicial, vía penal, vía civil. ¿Eh? Porque acá se arreglaban entre el paciente y el médico. Y casi siempre que perdía, siempre, porque antes de operarte, los médicos aquí y en Estados Unidos te hacen firmar un convenio de que cualquier cosa que pase, ellos no tienen responsabilidad. Es leonino ese contrato. Entonces, lo que te quiero decir en pocas palabras, que eh, todos los profesionistas se concentran en los grandes centros urbanos y no hay para todos. Pero les puede ir muy bien si se van a Guaymas o si se van a ciudades intermedias, ¿verdad? Donde se hacen falta médicos, ¿eh? Donde hace falta ingenieros, donde hace falta todo. Lamentablemente, tú no puedes controlar a la población. Las migraciones que van de ¿cómo se llama? Salsipuedes, Nuevo León, a Monterrey. Esa no la puedes controlar. ¿Por qué? Porque hay un derecho constitucional que te permite el libre tránsito, ¿eh? Que era lo que quería Estados Unidos, que restringiéramos el libre tránsito. Y México le dijo que no. ¿Eh? O sea, tú como mexicano, en el momento que naces, te puedes trasladar desde allá, desde el río Suchate hasta el río Bravo, a donde tú quieras ir. Estados Unidos le estaba exigiendo a México en un momento, hace unas administraciones, de que estableciera el control, que quitara la libertad de tránsito. Entonces, estaríamos locos. Estados Unidos no quiere quitar la libertad de tránsito a su población. Es un derecho constitucional, un derecho inalienable al hombre. Entonces no podemos establecer libre tránsito, ni podemos decirle a un médico, tú te vas a ir allá, porque allá te vamos a pagar, pero allá te vas a ir. ¿No? Él se quiere quedar aquí. Pues, ¿qué? Es su problema. Que muchas veces, pudiendo ejercer, no se quiere ir. Hay muchas plazas en el Seguro Social que no las quieren ocupar porque, ay, me voy a ir ¿cómo se llama? Matehuala, San Luis Potosí, o me van a mandar a X, a Sombrerete, o me van a mandar a Valparaíso, o me van a mandar a X. Pues sí, pero allá está la plaza. a Cadereyta A también, Cadereyta. también se quejan. Y Y lo Ciudad mismo, Juárez. lo mismo los profesores. Yo, irme a enseñar a Iturbide, o a Ramberry, o al doctor Arroyo, no, yo quiero una plaza en Monterrey. Entonces, esos son problemas que que no puedes controlar, no está en tu posición, porque somos una república federal, que te protegen todos tus derechos al individuo. Entonces no podemos decirle al profesor, oye, hay plazas allá, no, pues no voy. Fíjate, tomando en cuenta eso que estás diciendo, papá, la reforma educativa, que también fue un compromiso de Obrador, cancelar la reforma educativa, y ya fue cancelada.
al principio la gente se enojaba y decía, oye, ¿por qué? Etcétera, etcétera. Es bueno evaluar. Pero al evaluar a los maestros, y es aquí donde podemos tener muy diferentes opiniones, pero al evaluar a los maestros, se encontró en Estados Unidos que pues, imagínate que tienes 100 maestros, los evalúas y dices, nada más 50% de estos maestros son los que pueden dar clase, porque son los que salieron bien en cuanto a la evaluación. Entonces pierdes tus 50 maestros. Entonces, si de por sí, y pasa en Estados Unidos, y es lo que se espera, y pasa en México, y se esperaría que sucediera aún más. Si de por sí no tienes personas, maestros que quieran educar en estos lugares remotos, vamos a decirle, imagínense si los evaluamos y decimos, oye, pues nada, ya no son 100 los que tenemos, son 50. Entonces todavía van a haber menos maestros para que puedan ir a las escuelas a educar. Entonces ahí, ¿quién pierde? Ahí, en lugar de tener un maestro mediocre, vamos a decir, que porque de acuerdo a la evaluación, un maestro mediocre en algún lugar remoto, pues no, ahora ni siquiera vas a tener el maestro y va a estar la escuela vacía porque no hay un maestro que quiera ir a dar clases. Ese es Exacto. el problema, es el problema que mucha gente no captaba que podía existir con esta evaluación que se quería tener. Bueno, es uno de los problemas que podían existir con esta reforma impulsada por la administración pasada. Lamentablemente, ese es muchos de los problemas que tenemos, pero que en algún momento, pues no puedes imponer, porque violenta los derechos de las personas. Entonces, tienes que ser muy cauto a la hora de decir, papá, esto, hacer. No, es muy fácil decirlo, pero ¿quién se va a ir allá con los lacandones? Ni la gente de Chiapas quiere estar con los lacandones, ¿verdad? Pues, pobres gentes, ¿verdad? Pues no pobres, es su manera, es su vida, es su cultura, es su civilización y es la manera de ellos vivir. Entonces, y tienes que acomodarte también a esas culturas. Hay más de 20 millones de mexicanos donde opera el sincretismo, entonces tienes que combinar entre lo que tú sabes, lo moderno, con las tradiciones y las culturas de sus pueblos. Y tienes que ser muy cuidadoso a la hora de plantear las cosas para evitar ofender a a manera de pensar, sus autoridades, sus líderes. Eh, Me acuerdo que íbamos a visitar a esta organización, a los huicholes. Salimos de Jerez a caballo y no, lo primero que nos dijeron, no les tomen fotos. Se agregaron una pareja de antropólogos, pareja joven de antropólogos norteamericanos, un chico y una chica que habían estudiado antropología y que iban a hacer un estudio y se los dijimos, no tomen fotos, porque eso es muy ofensivo, además lo consideran un atentado. Y lo primero que hicieron fue tomar las fotos, pues nos encerraron en un calabozo, eh, tuvieron que pagar eh, para 2 vacas de multa para lavar la ofensa. A los gringos les quitaron las cámaras, se les rompieron todas. Nosotros no llevamos cámaras. Pero lo que te quiero decir es, cada organización, cada sociedad, cada cultura tiene sus propios valores. No podemos tener una cultura estándar en México porque hay muchos Méxicos, muchos Méxicos. Y todavía, pues igual que en Europa hay muchas, dentro de España pues están las provincias autónomas y todavía hay muchos resquemores, hay muchos rencores, y lo mismo pasa en Francia, Italia y a donde vais. Hay que buscar la manera de convivir con respeto para los demás. Y ese fue, bueno, y el primer compromiso de Andrés Manuel fue
En primer lugar, vamos a darle atención especial a los pueblos indígenas de México. Y pues bueno, desde que fue la inauguración, se vio todo en el evento, ¿verdad? Cómo participaron culturas indígenas y hasta le dieron El bastón de el mando, bastón, sí, de mando, Andrés sí. Manuel. Sí, todas las culturas se reunieron. Eso fue algo impresionante, porque desde las tribus de Norteamérica, de Canadá y Estados Unidos, estuvieron presentes y ellos también les dieron el bastón de mando a Andrés Manuel. Estamos hablando de todas las reservas que hay en Canadá y en Estados Unidos. Ellos también entregaron el bastón de mando. Entonces fue una comunión de toda la región de Norteamérica, pero no solamente ha cumplido, sino hace unos días el rey Felipe de España reconsideró y pidió disculpas que no había entendido y que estaba de acuerdo con Andrés Manuel y va a participar pidiendo disculpas por todo el daño que le hicieron a todas las vamos, civilizaciones indígenas de lo que era el territorio mexicano. Entonces, después de tanto jaloneo y todo, ya el gobierno de España, a través del rey Felipe, pidió disculpas, no al gobierno de México, sino al pueblo de México y sobre todo a los indígenas, a las naciones indígenas, a las repúblicas indígenas de todo ese pasado tortuoso, truculento, de asesinatos, de genocidio cultural, etcétera, etcétera. Yo creo que está muy bien. Ahora falta la Santa Madre Iglesia, ¿eh? Que para las pulgas que tienen, ¿verdad? Piden perdón de todo menos a los pueblos indígenas. Ya le pidieron perdón a Israel. ¿Eh? ¿Cuándo le van a pedir perdón a los pueblos indígenas? Soy católico y me avergüenza de que el Vaticano no haya tomado cartas en el asunto. Como católico, debía pedirle perdón a todas las culturas y pueblos, civilizaciones indígenas, desde las andinas, no andinas, amazónicas, eh, centroamericanas, Caribe y México. Debía de pedir perdón porque hubo muchos excesos, muchos abusos, muchas muertes en nombre de Dios. Bueno, ya son casi 2 horas. Carlos, ¿quieres agregar algo? No, honestamente, ya con el tema de la educación había terminado mi sesión de preguntas. Sí, es un tema que tenemos que alargar, Rodrigo. El tema, yo no sabía que existía la Universidad del Bienestar Benito Juárez, es el nombre que le pusieron. Estaba viendo ahí su temario, pero sin duda es un tema que tenemos que dedicarle más tiempo para analizarlo, porque creo que mucha gente de nuestra edad es como que un tema de mucho interés y el impacto que este puede generar. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Un Ok, abrazo, Carlos. pues Igualmente. bueno, pues muchas gracias. Y sí, vamos a ver si hacemos otra sesión. Y para que estén atentos, a los que nos están escuchando pronto, vamos a tener una plática en alrededor de un mes. Vamos a hablar sobre el petróleo y la energía en México. Y también próximamente estará mi padre de nuevo aquí y hablaremos de lo que está pasando en Cuba y su historia. Ok. Así es, Un marca el abrazo. calendario. Así es, marca el calendario 22 de agosto. Tendremos esa plática sobre las energías en México, la reforma energética, nueva reforma. Y pues, ahora sí, maestro. Sí, con todo gusto. Vamos a estar hablando. Les recomiendo, les sugiero, se los voy a enviar el discurso completo porque de Andrés Manuel López Obrador el día de ayer ante los ministros de Relaciones Exteriores ahí en el Palacio de Chapultepec, el discurso completo ante todos los representantes de los países, todos los cancilleres
los países, donde marca un punto, un antes y un después en nuestra política exterior. Y ahí viene casos como el de Cuba, como el caso de México en su relación bilateral, en sus relaciones multilaterales, es algo inmensamente hermoso. Y también les voy a hacer llegar el artículo del informe que hace al Departamento de Estado en materia económica, etcétera, etcétera. William Ayala, de la embajada, encargado del área de negocios, business con México. Entonces va a estar muy importante para que lo analicen y, y estando en esa misma sintonía. Un abrazo para ustedes. Gracias. Igualmente, Esto fue de izquierda a derecha. Ok. vamos.